Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan en Bigmon. Si no están suscritos, háganlo por favor para estar al tanto de todas las entrevistas y charlas que vamos teniendo en nuestra sección especial de actualidad. Hoy vamos a tratar un tema muy importante en los tiempos que corren y es la propiedad privada y la cada vez mayor injerencia de los estados en los asuntos de empresas e individuos. Para ello, tenemos a una persona a la que yo sigo desde hace tiempo. Ella se llama Pilar Almagro Marcos. Es consultora estratégica para crecimiento empresarial, empresaria internacional y CEO de la empresa Vertisub. Pilar, muchas gracias por estar aquí hoy. Eh, Encantada, Alex. Me encanta tu forma de comunicar las cosas. Yo soy bastante más tosco. La forma de comunicar las cosas, incluso cuando son temas que efectivamente son indignantes, lo comunicas de una forma muy civilizada y eso en estos tiempos no es muy habitual. Pero permíteme antes de empezar, o permíteme mejor para empezar, leerte lo siguiente. La liberación fiscal se retrasa al 18 de agosto. Con Sánchez, los españoles trabajan 51 días más para pagar impuestos, lo que significa que 8 meses al año, básicamente nuestro trabajo se dedica a pagar impuestos. Pilar, ¿hacia dónde va un país en el que esto es así? Vaya pregunta. Pues va a la ruina, va a la ruina. El retraso del Día de la Liberación Fiscal significa que la expropiación indirecta vía impuestos crece y eso viola el principio de autopropiedad, o sea, la propiedad de uno mismo y de la propiedad de lo que hacemos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestro ingenio. Entonces ya no somos dueños de nosotros mismos ni del fruto de nuestro trabajo. Hay un autor que a mí me encanta, que es Murray Rothbard, que dice, la violación de los derechos de propiedad privada es la violación de la libertad misma. Y es así. O sea, cuando el Estado retiene más tiempo el fruto de tu trabajo, lo que está reclamando coactivamente es un porcentaje creciente de tu vida, de tu vida. Y sí, es el 18 de agosto de media en España, pero por ejemplo en Cataluña, donde yo vivo cuando voy a España, es hasta el 24 de agosto. Varía de unas comunidades a otras. Pues eso, es una violación de nuestra propia vida. Sí, porque no O sea, estamos hablando nos solo de extraen. ingresos. Claro, no estamos hablando solo de ingresos, estamos hablando de tu tiempo que le dedicas a tu Exacto, trabajo para poder vivir, para ganarte la vida, ¿no? exacto, exacto. O sea, nosotros tenemos un tiempo limitado. Lo que sí sabemos es que vamos a morir. Bueno, pues de ese tiempo cada vez nos quitan más tiempo para ellos quedarse con ese dinero para gastárselo en qué. Pues ya sabemos, hay cosas que sí, pero hay muchas otras cosas que no. Y es más, querríamos gastarlo en cosas como, por ejemplo, eliminar ya los barracones del volcán, que se hubiera ayudado al tema de la Dana, enfermos de ELA, y ahí no, ahí no. O sea, en lo que ellos quieren. Entonces, la propiedad privada no es un derecho más, es el fundamento lógico sobre el que se asienta cualquier civilización humana. Y su violación sistemática, como es este caso, produce el colapso de la cooperación humana voluntaria y el retorno a la pobreza primitiva, porque nosotros, o sea, lo normal es ser pobre, o sea, te sueltan ahí en un planeta nuevo y no tienes nada. Para tener algo tienes que meterle muchísimo esfuerzo, muchísimo ahorro de tiempo. O sea, imagínate que no hay moneda, pues de tiempo. Tienes que gastar tu tiempo en hacer una cerca, en lo que sea para vivir mejor en el futuro, pensar a largo plazo y una inversión, eso, sistemática, para poder vivir mejor al cabo de unas generaciones. Pues bien, cuando esto te lo quitan, pues se acaba la lógica. Es una necesidad lógica que determina la diferencia entre una civilización y el caos, entre prosperidad y miseria. Y no hay más que ver ejemplos actuales, por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur. En Corea del Norte no hay propiedad privada de los medios de producción y poca de lo demás. Y es un régimen autoritario que te dice a todos los demás lo que tienen que hacer. Y mira Corea del Sur. O sea, la diferencia, la última vez que lo miré, era unos 1.000 euros al año de renta per cápita en Corea del Norte y unos casi 37.000 en Corea del Sur. O sea, 36 veces o 37 veces más en Corea del Sur que del norte, y solamente por esta diferencia de quitarte la propiedad privada que proviene.
de la autopropiedad y de la ley ¿Qué, natural. qué- en tu opinión, esto es algo intencionado o se lo han encontrado así los estados por las circunstancias o es algo que es intencionado? Es decir, tener cada vez mayor crecimiento, tener cada vez que la gente tenga menor propiedad privada, menor autopropiedad y ser más dependiente del Estado. ¿Crees que es algo intencionado, la deriva? O digamos que se está yendo así por las circunstancias. No, claro que es algo intencionado, porque lo normal es lo contrario. O sea, la ley natural, que es lo que nos rige a todos, a nuestra célula, a nuestro tejido, etcétera, pues son principios universales que también son principios universales de justicia humana que derivan de nuestra propia naturaleza, de la manera de ser, de nuestra propia biología, ¿no? Y son anteriores y superiores a cualquier legislación positiva. ¿Pues por qué? Pues porque son derechos innatos, como la vida. La vida, ¿no? Es un derecho innato, porque la vida, la libertad y la propiedad. Claro, en un Corea del Norte, la vida depende del autócrata de turno. Tu vida, tu propia vida, si te encarcelan, si no te encarcelan, si te matan, qué leyes pone ese señor para determinar tu vida, tu libertad y tu propiedad. Y eso no debería depender de la voluntad de ningún otro, eso de ningún gobernante ni de ninguna mayoría. Entonces, fíjate, Tomás de Aquino afirmaba que la ley humana tiene razón de ley en cuanto deriva de la ley natural. Eso lo decía en la Suma Teológica. Y lo mismo piensa la Escuela Austríaca de Economía hoy en día, ¿no? Dice, y yo también. Es decir, una célula, un tejido, un órgano, un ser vivo, una población de seres vivos, una familia, una empresa, un Estado, en todos ellos opera la ley natural. ¿Qué quiere decir? Una de ellas es, tiene que entrar más de lo que sale, si no estás muerto. Tiene que entrar más energía de la que utilizas, de la que sale. Si no, la célula muere, el tejido muere, la familia pues muere, puede morir de hambre, un país entra en la miseria, etcétera. Es decir, en definitiva, seguir la ley natural. Por eso las leyes de la naturaleza prevalecen sobre las leyes hechas por humanos, por ejemplo, sobre la ley de Sánchez, esta de meterte más impuestos. Llega un punto, llegará un punto en que los impuestos sean tan altos que simplemente no puedes sobrevivir y se venga todo abajo. Mientras tanto, ¡pum!, van subiendo, van subiendo. Eso precisamente te iba a preguntar, es decir, ¿qué riesgos enfrentamos, tanto las empresas como los particulares, en tanto en cuanto esto va en aumento? Y la impresión que tiene uno como ciudadano corriente es que si es verdad, es cierto que otros regímenes autocráticos lo hacen más, vamos a decir, descaradamente. Siempre se ha dicho desde Occidente, son regímenes tiránicos, dictatoriales. Lo que uno observa, desde mi modesta opinión, es que en Occidente se va exactamente por el mismo camino, pero de una manera más civilina, en nombre de la libertad, en nombre de tu seguridad, que por otro lado es por donde han ido siempre todos. En nombre de tu seguridad te tiranizo. Lo que pasa es que aquí lo estamos haciendo usando la tecnología, usando bonitas palabras, redefiniendo conceptos. Es decir, ¿qué riesgos realmente enfrenta la empresa, que es al final la que crea riqueza, y el individuo, debido a que el Estado cada vez quiere interferir más en lo que hacemos, lo que somos y lo que tenemos? La empresa desaparece. La empresa desaparece. Por ejemplo, en el primer trimestre de este 2025, si no recuerdo mal, más de 15.000 empresas en el primer trimestre han presentado concurso de acreedores en España. En Colombia, que también con Petro pues, quiere el colectivismo y va contra la propiedad privada, el año pasado han cerrado 186.000 empresas. Es que no había pasado nunca, ni en un caso ni en el otro, ¿no? Entonces, esa es, cuando una ley positiva contradice esta ley natural que estamos hablando, pues suceden estas catástrofes y además se pierde legitimidad moral. Por ejemplo, el tema de los olivos, el tema de arrancar olivos. Pues sí, efectivamente, el agricultor que tiene esos olivos centenarios, que los ha heredado de su bisabuelo probablemente, pues no tiene más remedio que someterse a la expropiación que le obligan, porque la ley positiva se lo obliga. Y si no, se va a la cárcel o simplemente se lo quitan. Bueno, en fin, les daban, creo, la opción de alquilarle las tierras o quitárselas directamente, dándoles
algo de dinero. Entonces, unos han optado por lo primero y otros por lo segundo, pero vamos, es coactivo, no tienen más remedio que ceder. Y esa expropiación también pierde legitimidad moral. Eso, menos mal, porque eso puede hacer que para las próximas elecciones, si es que llegamos, si es que el régimen no se, no se queda y nunca sabemos cuál va a ser nuestra próxima elección o si la vamos a tener, nunca lo sabemos. En este Supongamos que sí, que caso, llegamos. en este caso yo lo veo, salvo que sea por las malas, yo lo veo complicado, ¿eh? Porque, entre otras cosas, y yo por lo menos yo no veo que tampoco tenga nadie enfrente, ¿eh? Pero bueno, esa es una Pues estamos opinión muchísimo personal. mejor en España que en otros países, como por ejemplo en Colombia. En Colombia hay un pupurri de partidos, pero no hay nadie que digas, venga, este es el oponente. No. Y en España, pues bueno, tendríamos, bueno, quedan dos partidos, ¿no? Que, así grandes quedan dos. No, no hay más, porque todos los demás se han unido para apoyar a Sánchez, sean de derechas o sean de izquierdas. O sea, si es que esa categoría todavía la podemos utilizar, porque yo Efecti- tampoco la utilizaría, pero bueno, para entendernos, ¿no? Efectivamente. Mira, Pilar, una cosa quería comentar contigo. Tú sabes que en los últimos años hay una serie de, bueno, eh, yo diría, esto no es exclusivo de España. A mí me preocupa más, si te soy sincero, incluso la Unión Europea, que para mí es, lo voy a decir abiertamente, en mi opinión, es un nido de corrupción impresionante. Están proliferando leyes y regulaciones que básicamente cada vez se busca más el control, cada vez se busca más la Claro. vigilancia y cada vez se busca más... es que ya no sé ni cómo definirlo. Es decir, la seguridad jurídica dentro de Europa, además de un empobrecimiento creciente y una deuda que es impagable, ¿vale? Eh, y leyes como, y normativas e iniciativas como la, la nueva normativa esta británica, que es el Gran Hermano, las monedas digitales. Es decir, mm, ¿cómo se puede luchar contra esto? Porque es que ni siquiera estás hablando de, no, es que mi pérfido gobierno en mi nación. No, 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 esto viene de mucho más arriba que eso. Entonces, ¿cómo luchas tú? ¿Cómo se puede luchar a nivel de empresa, a nivel también de individuos? Porque las empresas muchas veces lo que hacen es, me voy fuera y punto, ¿vale? Que no digo que sea fácil, tú eres experta en el sentido de que eres empresaria y sabrás cómo se puede hacer, cómo no se puede hacer. Pero te hablo desde los dos puntos de vista, las empresas y los individuos, las personas, cómo pueden luchar contra algo que viene desde tan arriba y que al final va a influir muchísimo en nuestra seguridad jurídica, en nuestros derechos y en nuestras libertades. Sí, estamos en una guerra, pero no lo sabemos, o muchos no lo saben. Entonces, más que las empresas, porque las empresas estamos sometidas a lo mismo que el individuo, pero elevado a no sé qué potencia. O sea, estamos permanentemente, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Lima. En Lima, solamente el 23% de las empresas somos legales. Y a ese 23% estamos sometidos a todo tipo de regulaciones, inspecciones, multas por todo. Una de las cosas que parece ser que el gobierno actual quiere es recoger en multas lo que no puede o no quiere subir en impuestos, porque es mucho menos popular. Entonces es multas absolutamente por todo para recoger, extraer, en fin, robar más dinero de ciudadanos y de empresas. Yo creo que si no llegamos al 70% de las personas concienciadas de lo que nos están haciendo, no hay solución. Por eso, por eso es fundamental, pues, por ejemplo, tu programa. O sea, ver otras opciones, porque el Estado te roba tu dinero para dárselo a marketing y publicidad, para que estés rodeado de un discurso, el suyo. Y como tú dices, pues poco a poco te van metiendo cosas, por ejemplo, el euro digital. Claro, el euro digital es la culminación del monopolio de estados y supraestados. O sea, en The Para mí es Mystery of Banking, para mí es de ¿sí? lo más terrible que nos puede pasar. O sea, y mira que hay cosas y continuos conflictos, continuas noticias.
pero lo de las monedas digitales es una cosa terrible y mucha gente no sabe ni qué es. Claro, claro. Pues lo que te estaba diciendo, o sea, Rothbard dice que la nacionalización del dinero es la raíz del poder del Estado moderno. ¿Por qué? Porque el dinero es como intercambiamos. O sea, para comprar un pan tú necesitas dinero y para que el trabajo en una empresa, por ejemplo, no es más que la compra de dinero. O sea, yo te doy mi trabajo para comprar dinero, el dinero del empresario, para yo a la vez comprar pues el colegio de mis hijos, su comida, en fin, ¿no? O sea, es una compra de dinero. El dinero es el intercambiador. Quien controle el dinero, controla el intercambio, pero el dinero físico ya no es suficiente para ellos. Entonces, el euro digital, por eso, es la culminación ya de ese monopolio del Totalmente. control y de cada transacción individual. Entonces, pérdida de anonimato y de privacidad financiera. La libertad económica requiere cierta privacidad en los intercambios. O sea, si yo voy a comprar una empresa está en una licitación de algo, pues tiene que tener privacidad, porque si se entera toda la competencia, se acabó la licitación, ¿no? Por ejemplo, pública o privada, me da lo mismo. Claro, con el euro digital, al ser rastreable y programable por el Estado, las licitaciones públicas ya serán, si ahora ya hay corrupción, imagínate tú, porque, Totalmente. vamos, o sea, tienes todo el rastreo absolutamente de todo. No, Vigila eh, las compras a tiempo real. Sí, dime. no, continúa, continúa. Después te comento una cosa que me parece terrible, pero continúa. Pues eso, tú estás comprando algo y en ese momento lo están sabiendo. Estás dando un dinero a tu nieto por no sé cuánto, ya te están poniendo impuestos. Restringir el gasto en ciertos bienes o servicios, eso lo pueden hacer perfectamente. Oiga, que usted ya ha comido demasiados huevos, no sé, por decir algo, ¿no? Congelar fondos de opositores políticos o disidentes, haciendo así. Ah, Claro, entonces el eso es lo Estado... que te iba a comentar. Eso es lo que te iba a comentar, Ah, que estabas hablando de la libertad económica, pero es que la libertad política también depende de la libertad económica. Es decir, eh, obviamente. si tú ahora mismo estás perfectamente localizado, ¿qué va a pasar con la disidencia política de los gobiernos? Claro, adiós. Adiós Claro, porque en todo momento saben todo lo que estás haciendo. Todo, todo. Entonces, claro, el Estado cada vez se va gigantando más y ya no es Estado, son supraestados, como la Unión Europea, como tú decías, y luego otras entidades que no son ni eso, pero que nos mandan a todos, ¿no? Entonces, claro, el Estado supraestado y todas estas entidades globalistas, o sea, la globalización es buena, el globalismo es malo, ¿no? Entonces, correcto, las entidades globalistas, las que quieren gobernarnos a todos a nivel mundial, pues prosperan mediante el control y el control requiere información y con esto tendrían el control, la información de cada acto que hagamos, cada uno de nosotros. Y claro, como además tienen el monopolio de la violencia, pero no me refiero solo al monopolio de la violencia física por medio de policía o tal. No, 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 el monopolio por parte de Hacienda y el monopolio por parte del BOE, del Boletín Oficial del Estado. Claro, mira, que no me gusta tal, mañana sale algo publicado en el Boletín Oficial del Estado, mira, las personas que hagan vídeos como esto de más de no sé cuántos minutos, multa, ya está. Ya no puedes hacer vídeos como este de más de X minutos. Así de sencillísimo. Y eso es monopolio de la violencia que a veces se olvida y solamente es una definición de Max Weber, ¿no? O sea, el Estado es el monopolio de la violencia en un territorio de manera legal. Bueno, sí, pero de la violencia de todo tipo, no solo de la violencia totalmente. física. Porque en el BOE pueden hacer lo que quieran con nosotros y Hacienda, pues lo que acabas de decir, lo de el día de la liberación fiscal. Pues simplemente te suben los impuestos y cada año, desde que ha llegado este gobierno, tenemos la gráfica, eh, ha sido, es casi exponencial, es que es casi exponencial. O sea, siempre ha sido muy alto, pero en los últimos años, excepto 2020, los demás años ha sido exponencial. Entonces, si ya trabajamos más tiempo de nuestra vida para esta gente en vez de para nosotros y nuestras familias, pues claro, eso es, se acabó o sea, nos están quitando nuestra propiedad privada basada en nuestra autopropiedad. Ya no somos dueños de nuestra vida, de nuestro trabajo y del fruto de nuestro trabajo y de nuestro ingenio. Son ellos.
Tú, desde el punto de vista empresarial, con otros empresarios, desde el punto de vista social, con amigos, conocidos, familiares, ¿tú percibes que hay preocupación por estos temas? Me refiero Los al tema empresarios, del control, al mm, tema del control, la injerencia en nuestra vida y demás, ¿no? yo cuando vivo en España vivo en un pueblecito que empadronados hay veintitantas personas, pero reales hay cuatro en el pueblo. ¿No? Pues fíjate, esos cuatro sí hay preocupación. Sí hay preocupación. Dices, bueno, vives en un pueblo, tienes tus gallinitas y tal. Sí hay preocupación. Y te estoy hablando de un micro pueblo en las montañas. Entonces, sí hay preocupación. Luego, en ciudades así más grandes, como que se diluye o que la gente no lo quiere compartir por si acaso, porque realmente hay mucha autocensura, muchísima. Y además en los pueblecitos estos de 300 habitantes y tal, de los cuales conozco, estoy rodeada, es donde, donde se va a comprar, porque en mi pueblo comprenderás que no hay ni un bar ni hay nada de nada, ¿no? Pues ahí yo veo mucha más autocensura, porque depende de quién gobierne, pues te puede hacer la vida imposible, con cosas como, por ejemplo, si quieres hacer una reforma en tu casa porque te cae agua y tienes Claro, que mejorar el tejado, pues igual se tiran un año para darte la licencia. O sea, claro. cositas de estas que te hacen la vida imposible. Esto lo veo en pueblos medianos. Y luego en las grandes urbes, pues veo todo tipo de extremos, gente muy preocupada y gente que dice, bueno, como tampoco puedo hacer nada, pues tampoco me preocupo. Pero fíjate, yo estoy viendo muchísimas asociaciones, están brotando muchísimas asociaciones civiles, muchísimas en España en los últimos tiempos, pero asociaciones de todo tipo, en defensa del sector primario, como 6F, militares retirados que quieren pues la defensa de sus propias zonas. Y a estos que tienen un poco de idea o policías retirados y tal, pues se suman los propios vecinos porque mi hija no va a ir sola al instituto porque le puede pasar cualquier cosa, como está pasando todos los días en España últimamente. Todos los días, con varias violaciones, la mayoría grupales, todos los días. O sea, hemos cambiado nuestros hábitos de vida. Asociaciones, incluso de rezos. O sea, la gente se ha puesto a rezar ya por desesperación. O sea, y todas estas asociaciones, hay una que intenta agruparlas para ir un poco por el mismo camino, que es Iniciativa 2028, que lo coordina un coronel también retirado, Carlos de Palma. Intenta, pues eso, él no hace su propia asociación, sino que todos más o menos, porque todos más o menos coinciden en lo mismo. Esto no va bien. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿tú notas mucha diferencia entre el avance de estos procesos, por ejemplo, en lo que es España, a lo que es, por ejemplo, Hispanoamérica, en los otros países por donde viajas habitualmente? ¿Crees que el avance está siendo esta injerencia en la propiedad privada, en el control, en el uso de la tecnología sí, bueno, para controlarnos, al fin y al cabo, ¿no? El avance en los distintos países está siendo simultáneo o crees que todavía fuera de Europa se va más lento en este sentido? Depende en qué. Por ejemplo, todos tienen la misma agenda, todos los que son de esta ideología tienen la misma agenda. Colombia, Perú, ha sido un desastre porque Chile era un país donde no había un niño que pasara hambre, ahora otra vez sí, porque claro, cuando Sí, sí, vas lo de contra la Chile propiedad privada, el sí. hundimiento es inmediato. Y era el ejemplo a seguir por todos los demás países. O sea, Eso hay he oído, que asociaciones que dicen, Chile yo quiero ser era como el Chile. espejo donde mirarse en el resto. Lo era, ya no lo es, por la misma ideología. Entonces, ha sido como una plaga, ¿no? México, ¿para qué contar? Em, Brasil, en fin. Bueno, hoy son las elecciones de Bolivia. Vamos a ver, que lo de Bolivia ya es hambre, otra vez, hambrunas. Entonces, más o menos todos van por la misma agenda y por la misma senda. Lo que pasa que las diferencias entre unos y otros pues son también de dónde partían. Lo de Chile, como partía muy alto, pues la caída catastrófica, bueno, hay condominios, porque allí normalmente vivimos pues en condominios, ¿no? Entonces,
hay como una seguridad para un grupo de casas. Pues yo he visto condominios vacíos, pero vacíos que queda a lo mejor una familia de 50, ¿sabes? Y con la mayoría de los hijos ya fuera. Bueno, en Colombia, los hijos y la mujer del presidente colombiano están en Europa. Qué casualidad. O sea, ¿sabes? Y él va mucho a Europa a visitar a su familia y a sus cosas, pero toda la familia está fuera, ¿no? Eh, en fin, que la agenda es la misma. Lo que pasa que, por ejemplo, pues en Colombia, como se partía de una situación de mucha más violencia y como el propio presidente ha sido guerrillero, pues acaba de producirse el asesinato de un candidato presidencial, de Miguel Uribe Turbay. Totalmente. Ha estado 2 meses gravísimo, porque el atentado fue en junio, y ha muerto el otro día. Entonces, esto no se veía desde los años 90, pero ya ha vuelto, ya ha vuelto. O sea, Entonces, en lo que sí va más lento es en el tema de la familia, porque en Europa, o sea, yo veo que se quiere destruir Occidente y uno de los pilares es la familia. Pues en Europa la familia, o sea, a mí me han llegado a decir que una madre es un constructo, ¿no? Que los padres, esto es un constructo social, que por qué va a haber más afinidad con los padres que con un amigo que acaban de conocer, ¿no? Porque es un constructo. En Sudamérica esto yo no lo he visto. O sea, la familia se quiere y se respeta y se reúne. Entonces, en ese sentido va más lento, en el sentido de violencia va más rápido, por lo que yo veo. entiendo. Tremendo. ¿Qué puede hacer tanto a nivel empresarial, qué se puede hacer tanto a nivel empresarial como a nivel particular para defenderse frente a un Estado que cada vez pretende tener más injerencia en nuestras vidas? Por ejemplo, hablo en todos los sentidos, es decir, irse, Bitcoin, oro. Es que no lo sé, porque realmente está como parasitando todos los aspectos de la vida de las personas a día de hoy, ¿no? Entonces podríamos hablar del económico, del social, de todo el atajo de pirados que hay ahora, que si la familia esto, que si 40.000 tipos de formas de sexualidad, en fin, dejando eso a un lado, una persona, tanto una persona como una empresa, ¿cómo pueden defenderse de este ataque simultáneo a nivel internacional? Porque eh, es un poco frustrante pensar en ello, la verdad. Yo ahí diferenciaría dos niveles. Uno, a nivel personal, lo que tú te guste. Y si tú tienes más dinero, pues podrás invertir, si no tienes, no, etcétera. Pero a nivel personal, yo personalmente pienso que deberíamos tener a nivel familiar algún sitio donde volver al campo, donde podernos aislar en el campo. O sea, en la guerra civil yo he observado, he estudiado en qué pueblos de España sobrevivió más gente y sobrevivieron más en los pueblos así aislados, que tampoco merecía la pena ir allí a conquistar nada, que eran 4 gatos, y que tenían cerca, pues por ejemplo, cuevas, etcétera. Entonces, entre la gente del pueblo se ayudaban para el tema de los animales y tal, y se escondían en cuevas. Eso a nivel particular. Leí el otro día que jamás en la historia se habían vendido tantos refugios, de estos que excavas en la tierra y es un refugio, jamás en la historia se habían vendido tantos. En la Y que actualidad, incluso ahora gente de mismo, a esta día que de hoy. tiene en la actualidad, ¿No? sí, ya los hay prefabricados y todo, ¿eh? Entonces, si tú tienes un terrenito, te compras uno de estos prefabricados que no necesitan ni siquiera energía para conservar los alimentos, los puedes conservar dentro de tierra durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces hay páginas web enteras dando consejos permanentemente de cómo sobrevivir ante una catástrofe tremenda o una guerra gigantesca. Eso por un lado, eso es un nivel. Pero claro, con eso no vale, o sea, todos no nos podemos esconder, ¿no? Así que yo creo que tenemos que defendernos activamente. Y en ese sentido de activo, yo diría ahora mismo en España, por ejemplo, tres cosas. Uno, acción cívica. O sea, llegar a ese 70% de personas conscientes de lo que nos están haciendo es un deber, creo, de todos los que vemos por dónde vamos. Y con solo una persona.
que tranquilamente tú hables con ella de tu entorno, un vecino, un familiar, un amigo de tu hijo, o sea, alguien cercano que no lo vea y que tú le digas, mira, observa esto, observa lo otro. ¿No te das cuenta que si esa persona abre los ojos y lo ve, ya no puedes dejar de verlo? Y entonces es como una mancha de aceite, eso se va expandiendo. Porque sin llegar al 70%, yo creo que no, por más que un grupito de personas hagan todo lo que puedan, no, no se llega. Pero si llegamos a ese 70%, el gobierno de turno no puede contra un 70% de su propia población, creo yo. Lo segundo, resistencia, esa es a nivel activo, pero personal en tu entorno. Luego, resistencia activa, pero de asociarse. Hay tantísimas asociaciones de macramé, culturales, de deporte, políticas, económicas, el teatro de tu pueblo, el gimnasio, o sea, hay muchísimas asociaciones y entonces a partir de asociarnos, empezar a enviar, por ejemplo, cartas a la Unión Europea, al comisario de la Unión Europea, al fiscal general de la Unión Europea, incluso demandándole daños y perjuicios por no protegernos, porque somos un país de la Unión Europea, pagamos muchísimos impuestos allí. Oye, protégeme de lo que está pasando. Me están quitando mi Estado de Derecho, me lo están desmantelando y tú eres responsable también. Y cuando le pides dinero, se mueven. En Europa se mueven por A mí dinero. lo que me preocupa de la Unión Entonces, Europea, todo esto... claro, a mí lo que me ¿Mm? preocupa de la Unión Europea es que, para empezar, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea es una corrupta. Tuvo que salir de Alemania cuando era ministra de Defensa por un tema de... Bueno, tuvo que salir de Alemania por un caso de corrupción. Y además ahora el Pfizer-Gate, que se han negado a entregar con el CEO de Pfizer por el tema de las vacunas y tal. Claro, cuando tú tienes Es que todavía hay gente que piensa que Europa nos va a salvar de lo que tenemos aquí. El problema es, ¿qué es lo que ocurre cuando arriba está el problema verdadero? Es decir, si tú tienes las altas instancias europeas, que son las primeras corruptas, ¿a quién recurres? Porque Mm. salvo que uno creyera, no sé si ingenuamente o no, lo desconozco absolutamente, que todas las instituciones europeas, es decir, hay algunas, pues el fiscal, pues Claro, yo lo que estoy viendo como ciudadano es que el mando de la Unión Europea lo tiene la Comisión. Y en la Comisión está quien está. Entonces, cuando los jefes son esos, ¿qué confianza puedes tener en el resto de las instituciones europeas? No, no, sí, es así, pero eso es lo que ellos quieren, que pensemos, que no hay nada que hacer, que nos rindamos antes de empezar. Y es No, no, yo justamente soy lo que partidario de la pelea, aunque sea contra un muro de piedra, evidentemente, pero sí, que es complicado porque, claro, tú te das cuenta de que todavía hay gente que lo sigue pensando, pero hace unos años era muy habitual oír aquello de, no, no, hombre, pero Europa no le va a dejar de ser eso. No, hombre, no, pero Europa tal. Es que Europa eran los sí, serios. Europa eran los sí, serios. Y ahora te das sí, cuenta de que aquello es un nido de víboras son los impresionante mismos, sí, sí, son los y mismos. que tienes un montón de Sí, sí, europarlamentarios que están, no voy a decir bueno, es que probablemente es así, en nómina de determinadas ideologías multinacionales, lobbies, etcétera. Entonces, mm. joder, es que yo coincido plenamente contigo en lo del 70% y en lo de intentar despertar a la gente, pero bueno, yo en realidad sería un poquito más, incluso más radical. Yo es que creo que la desobediencia civil se está empezando a hacer necesaria, en mi opinión. ¿En qué? ¿Desobediencia civil en qué? Pues, por ejemplo, oiga, las zonas de bajas emisiones, las ocurrencias en que ahora si va usted solo en el coche le voy a multar porque no van dos, ciudades de 15 minutos, Eurodigital, que no haya efectivo más adelante, pero ¿ustedes quiénes son para tomar todas estas decisiones? Porque mi pregunta es, ¿en qué programas electorales de toda esta mamandurria de gente venía todo esto?
Ujú. Sí, efectivamente. Pero hay cosas que sí podemos hacer, como por ejemplo, ¿quieres ser euro digital? Pues ahora ya no pago ni esto por tarjeta, por ejemplo. Eso lo podemos hacer. Correcto. O sea, te tienes que ir sacando poquito a poco y tal, porque no te dejan sacar más de una cantidad sin que aparezca, pero lo puedes hacer. Pero, por ejemplo, dejar de pagar impuestos no lo puedes hacer. Te Claro, embargan inmediatamente todas las cuentas y puedes ir a prisión. Las correcto. cuentas, tus bienes y a prisión. Entonces hay cosas que puedes hacer y cosas que no. Manifestarte según cómo puedes hacerlo. Pero mira el movimiento Ferraz, que les detenía por rezar el rosario. En cambio, puedes rezar los rezos musulmanes en la calle sin ningún problema, pero el rosario no. Y dices, a ver, por favor, pues ahí siguen y siguen y siguen. Bueno, pues lo han conseguido. Vale, pues sí, pues me detendrán. ¿Y quién está haciendo muchísimas de estas cosas? Personas jubiladas. Personas jubiladas. Los jueces también los que les queda poco para jubilarse, porque a los demás los destruyen. Bueno, pues fíjate la importancia de las personas mayores en esta sociedad. Para empezar, tenemos mucha más visión que uno que acaba de empezar. O sea, yo tengo ahora más visión que cuando yo tenía 20 años, obviamente. Pero además dices, bueno, ¿me la juego o no me la juego? ¿En qué punto me lo juego? Porque la pregunta que me hacías antes de los empresarios, pues los empresarios se la juegan menos porque saben que les pueden destruir la empresa así, facilísimo. Simplemente te mandan 2 o 3 inspecciones de trabajo una detrás de otra y 2 o 3 inspecciones de Hacienda una detrás de otra. Lo mismo que hacen con los individuos, ¿eh? Pero claro, la empresa te la quiebran ipso facto, porque entre otras cosas, como sabes, te ponen falsa, una denuncia falsa, y tú puedes reclamar. Pero para empezar tienes que poner el dinero que te están pidiendo. El tiempo que dure aquello mientras litigas, aparte de contratar, o sea, gastarte un montón de dinero en Claro. contratar un despacho, ¿qué tal? Y esperarte X años hasta que la administración le dé la gana de responder a Claro, aquello. porque ellos tienen todos los Y recursos eso del te lo mundo. hace, claro, te lo hace, claro, y además ellos hacen las leyes. Entonces, hay ciertas cosas que sí y ciertas cosas que dices, bueno, sé que me va a pasar esto, ahora que estoy jubilado, me arriesgo por mis hijos y por mis nietos. Pero una persona que está en plena, a los 30 años, que está iniciando una carrera profesional, una empresa y tal, aunque piense esto, dice, bueno, pues es que acabo con la empresa, acabo con mi familia y acabo conmigo mismo, ¿qué hago el resto de mi vida? Entonces, una de las cosas es admirar a la gente que ya está jubilada o prejubilada, que están haciendo esto, los jueces, un montón de policías que incluso les han echado y lo están haciendo siendo policías que están siendo juzgados por oponerse. O sea, esa cantidad de personas valientes cada vez es mayor. Y los que no dicen nada están esperando a que estos triunfen porque es que realmente es que te juegas toda tu vida, todo tu patrimonio y tu futuro. Y si además tienes antecedentes penales en el país, es que encima no puedes salir a otro. Claro. O sea que, que oponerse a esto es muy complicado, pero cada día que pasa es más. Por lo tanto, hoy es más fácil que mañana. Pues adelante. Entonces decíamos que la resistencia, o sea, personal, convencer a las personas para que haya una marea de personas que digan que hasta aquí hemos llegado, la resistencia activa asociándonos en la asociación que cada cual quiera. Y esto se puede mirar en Iniciativa 2028, que hay un montón de asociaciones ahí. La que más te guste, pues hablas, ay, que no me gusta del todo, pues otra, otra. Y aunque no te inscribas, pero que estés ahí, que no estés solo. Porque además muchas de estas asociaciones tienen como mínimo un bufete de abogados que te pueden proteger, porque tú solo, cualquier cosa, cualquier denuncia contra la Unión Europea son 50.000 euros que te vas a gastar en un abogado. Entonces, pues bueno, si quieres hacer estas cartas y tal, pues es conveniente que vayas por alguna asociación y que las canalice todas y que haya ahí unos abogados que te puedan defender cuando toque. Y luego la educación económica y de valores. Esto al final es una crisis de valores, es una crisis espiritual. O sea, van contra Occidente. O sea, quieren destruir Occidente. Ha pasado siempre. O sea, cualquier civilización ha acabado destruida y ahora le toca a esta. Bueno, pues Occidente será destruido. Hombre, pero que dure un poco más. Jamás ha habido una civilización tan maravillosa como Occidente, con todas sus luces y sus sombras, que eso también son muchas. Pero jamás ha habido tanta prosperidad.
ni el rey más importante de la historia de la humanidad, ni el faraón más importante. O sea, nadie ha vivido tan bien como una persona de clase, lo que llamamos clase media, o sea, una Mm. persona media en Occidente hoy. Ni los pobres han tenido tanta posibilidad de dejar de serlo como hoy en la historia de la humanidad, jamás. Ni las mujeres hemos tenido estas libertades. Mira cómo estamos en otros países. Que en Afganistán ahora dicen ya que te tienes que tapar hasta un ojo porque dos ojos es demasiado, aunque lo lleves detrás del burka. Esas son las sociedades que había antes y que todavía hay ahora. Entonces, Occidente no es eso. Occidente nos permite que tú y yo estemos hablando y que haya personas que nos estén escuchando, aunque luego nos venga una inspección de Hacienda a ti y a mí seguidamente. Pero también tenemos ciertos medios todavía para defendernos. Sin embargo, claro, parece que es un constante a lo largo de la historia que en el cenit de una civilización, cuando aparentemente ya lo tiene todo, ya ha conquistado, ya está acomodado, los tiempos duros originan hombres o sociedades débiles, las sociedades débiles Sí, acaban originando en su decadencia tipos duros otra vez, ¿no? Y digo tipos duros porque me niego a decir eso que va en la tele, tipos y tipas. No sé qué, no sé cuánto. Oiga, vamos a hablar como personas normales y no y leemos tan fino, ¿vale? Eh, Estamos en ese momento en que Occidente está en decadencia, franca decadencia, pero lo que llama la atención, y a lo mejor no debería, porque en otros imperios ha sido igual a lo largo de la historia. Normalmente la decadencia es interior, es decir, empieza desde dentro. sí, Y sí, antiguamente valores. los bárbaros de las fronteras aprovechaban tu propia decadencia para ya conquistarte, ¿no? Pero aquí se están haciendo cosas como es empobrecer voluntariamente a las sociedades europeas, por ejemplo. A mí es que lo de Europa me cabrea muchísimo, ¿vale? Porque después Sí. tienes a Estados Unidos, tienes a lo que tú digas, Europa, porque parecen los más tontos de todos, ¿vale? Eh, Estás islamizando Europa, estás empobreciendo a los europeos, estás vaciando de industria y de empresas Europa en favor del primo de su mozón. Está... Y claro, tú te preguntas, ¿por qué? ¿Qué necesidad de esto hay? Porque claro, ¿con qué objeto lo estáis haciendo? ¿Enriqueceros? No puede ser solo enriqueceros. Coño, hay gente que está ganando tanto dinero, estoy plenamente convencido, de que es que no lo va a gastar en una vida, ¿vale? O sea, lo tengo muy claro, ¿vale? Probablemente yo nunca seré uno de esos. Pero, joder, por dinero solo no puede ser. Es un tema ideológico, Pilar. Y de maldad, yo creo. Mira, el otro día cogí un Uber aquí en Lima para ir al aeropuerto y me tocó un taxista que fuimos hablando todo el camino. Y dice, no, si yo soy analista de sistemas, yo soy informático y he trabajado de informático y ganaba bien. Pero luego me ofrecieron, como se ha ampliado el puerto del Callao, pues me ofrecieron trabajo en el puerto. Oye, y ganaba el doble, pues dejé lo mío y me fui al puerto. Y luego vi esto de Uber, como yo soy informático, me estudié de arriba abajo la página, gano 5 veces más que cuando trabajaba de ingeniero. Y tengo muchísimos venezolanos, él era venezolano, dice, y tengo muchos venezolanos clientes. Y hemos llegado a la conclusión de que, por ejemplo, Maduro tiene para vivir X vidas. O sea, se ha sacado dinero, mira lo que le están quitando ahora, lo que le están expropiando a él desde Estados Unidos, una mansión de 18 millones en Punta Cana, no sé cuantísimo dinero invertido o sea, tiene dinero para vivir como quiera. Dice, entonces, dice, nosotros los venezolanos decimos, oye, que se lo lleve todo, ya está, ya se lo ha llevado, pero que nos deje en paz. Pues no, el tipo sigue ahí. Es decir, no es solo por dinero, es porque le gusta tener a la gente machacada bajo su dominio, porque no es por dinero, si dinero ya, o sea, aunque gane 1000 veces más, es imposible que se lo gaste en su vida, ni en 100 vidas que viviera. Es imposible. Tiene todo, hay una maldad, es la voluntad de ciertas personas de que disfrutan machacando, llevando los hilos de los demás. Y eso en psiquiatría tienes hasta su nombre, ¿no? O sea, hay gente vacía por dentro, es como un ordre vacío con un agujero y por más que le llenes, jamás se sacia. Tiene un vacío interior y solamente disfrutan llevando los hilos de los demás. Yo creo que hay además esa maldad. Todos lo tenemos, ¿eh?
Y cuando tú ves, yo por ejemplo, hubo un día, por una serie de circunstancias, que vi el dragón en los ojos de los demás y en el mío, en los míos propios. Pero ese dragón que tenemos, esa tendencia al mal, unos la tienen más con muchas cadenas sujeto y otros lo tienen con un hilillo de hilvanar. En el momento que tú has visto eso en los demás y en ti mismo, no puedes dejar de verlo tampoco. Entonces, esta gente tiene el dragón suelto, tienen el dragón, o sea, suelto y disfrutan machacando, llevando los hilos de los demás. O sea, eso de que el poder, en cuanto lo prueban, ya no se quieren ir del poder ni pase lo que pase. No, ya no es por dinero, es que disfrutan dirigiéndonos a los demás y diciéndonos a los demás lo que tenemos que hacer con nuestras vidas, incluso matarnos, disfrutan. Hay gente que disfruta. ¿Tú crees que, ya por último, tú crees que esta tendencia, no de globalización, sino de globalismo, viene de muchos años atrás, pero no nos habíamos dado cuenta y se acentuó, por ejemplo, con la pandemia? ¿O es que en la pandemia ellos se dieron cuenta de que podían ir todavía un paso más allá, aprovechando las circunstancias? Es decir, se dieron cuenta en la pandemia de que esto es más fácil de lo que pensábamos. No, yo creo que viene de siempre, o sea, es una tendencia humana. Hay ciertos humanos, hay dos modelos. Uno, que el individuo forme grupos o que el grupo forme individuos. Bueno, pues esos colectivismos, que el individuo depende del grupo, no puede salirse, no tiene esa libertad personal, es, por ejemplo, el socialismo. El socialismo que decía que no quede un burgués sobre la faz de la tierra. El socialismo es un proyecto universal, no es de un país. O sea, el islamismo igual. El islamismo, un islamista te dice que tienen que esa religión dominar el planeta. O sea, mientras quede uno infiel, pues no han culminado su labor. Sí, Es decir, tanto en es lo una visión religioso como... imperialista, sí. Sí, sí, es mundial. Entonces, bueno, y si hubiera otros mundos, pues otros mundos. O sea, esas tendencias de que el colectivismo está por encima de la persona, del individuo, de que no hay libertad individual, de que no hay libre albedrío, eso ha existido desde el inicio de la humanidad y siempre existirá. Por eso la libertad se conquista todos los días y minuto a minuto. Nos hemos despistado, porque esta gente ha seguido y ha seguido y ha seguido. O sea, nunca ha parado. Y nosotros hemos estado con el lirio en la mano porque hemos vivido bien en los últimos años en Occidente y no nos hemos Te o sea, decía, decías algo y decían, venga, venga. yo te decía lo de la pandemia porque evidentemente el pretendido control sobre las poblaciones ha existido siempre. Lo que pasa es que de unos años Mm, para acá se ve un pedazo de acelerón impresionante. sí, Y además, hoy en día tienen un arma que no han tenido a lo largo de la historia, que es la tecnología. Entonces, claro, yo una cosa que observa cualquier persona es que el presumo de ser ignorante, yo paso de todo, a mí no me interesa eso. En una época en la que es cuando más acceso a la información tienes de la historia de la mm, humanidad, es que es para cogerte y darte cuatro calles, ¿sabes? Pero vamos a ver. O sea, a mí ya no me vale a mí no me interesa la política, a mí ya no me interesa esto. Vamos a ver, ¿tú entiendes que esta gente es la que está decidiendo cómo vas a vivir, cómo van a vivir tus hijos y cómo van a vivir tus nietos? Es que eso no se entiende. Yo lo que, bueno, yo siempre le digo a la gente que puedo, ¿no? No veas la tele, eso para empezar, ¿vale? Pero como eso sigue mucha gente por inercia, es lo que se hace, coño, hazte al menos preguntas. Muchísimas personas es que ni se las hacen, ¿eh? mira, yo no he tenido tele jamás. Desde que salí de casa de mis padres, y casa de mis padres se ponía muy poco, poquísimo. Por la noche, cuando nos metían en la cama a los 6, mis padres que estaban reventados, pues veían un poquito de tele y listo. Pero Bueno, ahora comprendo tu nivel de civilización. sí, sí, soy la mayor de Ahora 6. entiendo que tengas Soy la esa mayor de forma tan 6. civilizada de expresarte. Pues jamás hemos tenido tele. Mis hijas no han visto la tele. Bueno, es que no la tenemos. O sea, nunca hemos tenido televisión. Y yo cuando voy a algún hotel o tal, ¿quieres creer que está ahí delante? No la veo. O sea, no, no.
como si no existiera, no la veo. Y efectivamente esa es muy buena receta. No ver la tele y ver, ahora que tenemos, como tú dices, tecnología, ver lo que queremos ver, que hay programas excelentes, excelentes. Y ya con la inteligencia artificial eso ya es alucinante. O sea, yo ahora estoy haciendo un doctorado en políticas y es impresionante la ayuda que eso, o sea, antes te tenías que ir físicamente a las bibliotecas a hacerte fotocopias, te tenías que traer casi un container de fotocopias. No, es que ahora con la inteligencia artificial le dices, mira, estúdiate estos libros en PDF, hazme un resumen, no estoy de acuerdo. Si, o sea, estás hablando. O sea, lo que tienes que aprender es hablar con esa nueva inteligencia. Por lo tanto, sí, nuestros gobernantes, que por desgracia son los peores de entre nosotros, la mayoría de ellos, porque si no tampoco prosperan en sus propios partidos. A mí me han llamado varias veces para meterme en partidos políticos y me han llamado porque, fíjate tú la maldad. O sea, yo, en mi casa yo quería hacerme simplemente una pequeña ampliación, o sea, un tejadillo con dos columnas, simplemente para que pudiera estar en invierno cuando llovía o en verano que no me diera el sol. De esto hace 30 años, todavía no lo tengo, pero han venido varios partidos, dice, si usted se presenta alcaldesa con nosotros, usted se hace la pérgola. Digo, ¿cómo dice? Precisamente si soy alcaldesa, ni de broma me hago la pérgola. O sea, para mí cero, pero, o sea, te llamaban los propios partidos políticos diciéndote que te fueras con ellos para aprovecharte de tus vecinos y de la situación. O sea, así me han llamado. Digo, vamos, digo, no puede usted decir algo más opuesto a lo que Claro. yo entiendo de la política, que la política tendría que servir yo y tú, Alex, y la mayoría de la gente, Sin pero embargo, es yo sí, exactamente al revés. sin embargo, yo sí, yo creo firmemente que para estar en determinados sitios tienes que tener, que, digámoslo así, muertos en el armario, porque si no hay, no hay forma de controlarte. Es decir, tú tienes que hacer esto. Ah, oiga, pero es que Sí, yo tengo cosas que ocultar. Bueno, precisamente por eso tú tienes que hacer esto. Porque si eres una persona que no tiene nada que ocultar, primero, no creo que medres en política. Y en el caso de la Unión Europea es escandaloso algunas personas que están en la Unión Europea y tal. Bueno, lo de España es que me lo voy a ahorrar porque lo de España da para un programa entero, ¿no? Pero, pero yo estoy firmemente convencido que tienes que tener muertos en el armario porque es que si no, no hay manera de controlarte. Y entonces tú sigues sí, por aquí, pero como no sigas por aquí, vamos a sacar esto, esto y esto, y entonces se te acabó la carrera, ¿no? Yo creo que debe ser así, porque si no, no se pues explica la muy bien cantidad dicho. de sociópatas que tenemos en la política europea, ¿no? Pues mira, tal cual. O sea, me lo quedo, me quedo tu razonamiento, es verdad. Porque si no, ¿cómo se explica que ni un solo diputado, ni uno solo del PSOE, de Sumar, del Partido Nacionalista Vasco, de Podemos, de todos los que apoyan al gobierno, ni uno solo, ni un diputado, ni una sola persona se haya opuesto a ninguna de las barbaridades últimas que han hecho, una detrás de otra? Ni una sola persona. O ¿Por qué sea, que debe ser por lo disciplina, que tú por dices. qué disciplina de partido? Es decir, yo, es que Pero no yo, solo, claro, claro, no solo, pero no pero, solo. Debe ser por lo que tú dices, no, yo estoy plenamente convencido, pero es que además, con los muertos en el armario. yo creo además que es que cuando tú estás en vez de una democracia en una partitocracia, yo es que, oiga, ¿para qué tenemos, para qué queremos un parlamento tan grande si con seis nos basta los primeros cabecillas de cada partido y nos ahorramos Exacto. el sueldo de todos estos petrimetres? Eh, claro, pero que hay algo más detrás, joder, es que es una cosa impresionante. Pero bueno. De ministros hay dos Eh, jueces. ¿Eh? Hay dos jueces. De los ministros actuales hay dos que eran jueces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues debe ser lo que dices, que tienen muertos en el armario que no quieren que se Yo saque. de todas Porque formas si siempre he no, tenido la percepción yo siempre he pensado así, ¿eh? O sea, no, incluso de mucho más joven. Yo pensaba que la gente buena o mala, independientemente de a lo que se dedique, pero siempre he tenido la concepción de que en España era un país en el que determinadas profesiones eran como palabra de Dios, médicos, jueces, abogados, arquitectos y tal.
a lo mejor por los antecedentes que traía el país de pobreza y tal, aquellos que llegaban a determinados niveles, pues ya eran como la élite, ¿no? Pero yo Mm. nunca he pensado así. Yo nunca he pensado que un juez sea necesariamente, "Ah, es que si es juez, no, un juez puede ser un mal juez o un buen juez, un médico puede ser un mal médico o un buen médico, un abogado puede ser excelente o un petrimetre. Es que el mérito es en función a lo que tú haces, no a lo que tú supuestamente te crees que eres o lo que la sociedad cree que eres. Entonces yo creo que aquí hay gente que se cree, es que no sé. A lo mejor es por eso porque buena parte de la sociedad no actúa. Yo recuerdo haber hablado con gente y que te diga, no, hombre, no, ¿cómo van a hacer eso? No, hombre, no, ¿cómo van a permitir eso? No, hombre, no, eso no lo pueden hacer. No, no solo lo han hecho, lo siguen haciendo. Y con esto, y con esto, y con esto, y con esto. No sé, yo ya no sé si es un tema de buenismo, es un tema de ignorancia, es un tema de estupidez o es un tema de que estamos dormidos, pero es grave, es grave. También te digo, si yo fuera ellos, estaría haciendo lo que están haciendo, ¿eh? Si yo tuviera ese grado de maldad, el tema de la Ah, bueno, claro, pero tecnología. entonces no serías tú. No, claro, claro, pero me refiero, el grado, el tema de la tecnología, eso de hacerlo pianito, 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 la rana que se cuece en el caldero, tal, 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 es una buena forma de hacerlo. Es decir, ya no tienes ni que sacar el ejército a la calle, ni que poner una pistola en la No, cabeza a nadie, no, no. Simplemente la tecnología, vamos cambiando cositas, vamos cambiando lo que antes había una palabra que significaba esto, no, ahora es esto, no. Lo que antes era hombre-mujer, ahora es en función de lo que yo me considero. No, ahora es, vas creando tal confusión que la gente, no sé si es la ventana de Overton o qué, pero no, hoy es esto, sí, mañana es claro. esto, mañana es esto, mañana es esto. Coño, ya no me acuerdo de lo que fue, la primera cuál fue. Sí, No sí, sé, es que es una exacto, cosa de loco. exacto. Decía Hannah Arendt, dice, Lo que hay que hacer para una tiranía es que ya no haya verdad. O sea, ya no haya verdad y mentira, sino que es una detrás de otra, tantas mentiras que ya la gente piensa que ya no existe la verdad. Y como tú dices también, o sea, o cambias una cosita en el BOE, por ejemplo, Allende en Chile, lo que hizo para dominar la prensa fue nacionalizar el papel de periódico. No tuvo que hacer nada más. Te vendo papel de periódico a ti y a ti no. Así, así, o sea, ¿Sí? calladito. Sí, fue Madre así, fue mía. así. Así de Yo, fácil. yo como te dije, yo pienso que tú tienes una forma de comunicar muy, muy civilizada. A mí me gusta mucho. Pero como te dije antes también, yo soy bastante más tosco. Bueno, esto así lo voy a decir. Yo me remito a una frase que se le atribuye a Emiliano Zapata, que dice, si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobernante. Y yo, sinceramente, no sé hasta qué punto estamos lejos o cerca de una situación en la que debería haber ya otro tipo de cosas, ¿no? Me refiero a más manifestaciones pacíficas, pero más actitud social de protesta en masa, ¿no? Porque si seguimos de forma aislada, siendo un 10 un 15 un 20% de la población, es lo que tú decías antes, lo del 70. No creo que se llegue a un a un buen puerto, digamos, ¿no? Pero las guerras, como hemos hablado durante toda esta charla, las guerras al final son civilinas, las actuales, y es el poquito a poquito, despacito, despacito, como la canción aquella, y sin que te des casi ni cuenta. Pero la base de todo ello, como empezamos a hablar, es la propiedad privada. O sea, no es un derecho más, sino que es el fundamento lógico sobre el que se asienta cualquier civilización humana próspera. Y cuando esto se viene abajo, la autopropiedad de uno mismo y la propiedad privada, es decir, lo que uno mismo genera, viene el caos. Ah, Viene porque el al caos, final que es lo que nos están es lo haciendo. que genera la riqueza. Un gobierno no es que me da dinero el gobierno. ¿No? A ver, señores, el gobierno administra el dinero de la gente. No es un ente que tiene El que dinero le he propio que quitado. te lo da. Claro. Bueno, Pilar, pues nos hemos Bueno, pasado, creo, aproximadamente unos 15 minutillos de lo pactado, pero bueno, uh, eh, a mí me gustaría seguir pues charlando más muchísimas contigo. gracias. Muchas gracias por este ratillo. Espero tenerte otra vez en el canal cuando tú puedas.
y si hay suerte te tendré otra vez en el canal. Y nada, Encantada. un saludo y muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros. Y a Espero y defender estoy la seguro propiedad privada. que va a ayudar a mucha gente esta charla. Que así sea. Un abrazo. Gracias. Chao.